Bueno, lo primero que dice es que la inflación está descendiendo, sigue siendo una inflación alta, sigue siendo en muchos casos una inflación que está por sobre lo que logran recomponer los ingresos a algunos sectores que no tienen tanto poder de negociación, pero digamos que está descendiendo es alentador. Ahora, cuando vos lo desagregas un poquito ese índice, ves que los bienes subieron en ese mes 0,8 y en todo y digamos, y los servicios 3,2. Esto es consecuencia de una caída en el consumo de bienes, fundamentalmente por la caída del ingreso real de la gente, y una recomposición de tarifas y de los servicios que venían atrasados. Si vos te fijas, entonces los bienes crecieron la mitad del índice y los servicios duplicaron al índice, 3,2. Y si yo siempre digo, uno tiene que por ahí hacer foco más grande y no centrarse solo en el último mes, sino en el año. Vos ves que en el año el índice de precio al consumidor fue de 39,4, pero lo que es vinculado a vivienda, agua, electricidad, gas y demás subió 69,2, o sea, casi 70%. Y si va a educación subió 74,4. Entonces, claramente los servicios van ocupando una mayor proporción de los ingresos de la gente y le van quitando posibilidad de compra de bienes. Bien. Ahora, licenciado, este tema de la economía, ¿no? Difícil de entender para muchos, en el cual me incluyo, pero uno en la economía doméstica como que se adapta, como que se maneja, ¿no? Y este refrán de no gastar más de lo que ingresa, a veces hasta se complica. Yo creo que al gobierno por ahí le debe pasar lo mismo, ¿no? Claramente el gobierno, digamos, el mantener el superávit fiscal, digamos, no es algo fácil, pero por otro lado no le alcanza sí le alcanza para mantener digamos, en raya la inflación probablemente, pero no le alcanza para poder generar nivel de actividad, porque lo que estamos hablando es los planes de estabilización. Primero te destruyen el empleo porque aquellas empresas que no son competitivas no pueden continuar, y porque en este caso le abrís la economía para bajar los precios internos, pero las empresas no pueden competir porque la realidad, digamos, fiscal, laboral, financiera y de costo de logística es muy superior a los países de la región, con lo cual no podés competirle. Entonces, ¿cómo le das competitividad? Argentina siempre acudió a, bueno, un salto del tipo de cambio. Ahora todos los argentinos sabemos que eso no sirve para nada, porque es una mejora transitoria y rápidamente se traslada inflación, y lo único que hace es generar inflación en el mediano plazo. Entonces, hay que bajar impuestos. Bueno, ¿cómo hace el gobierno nacional para poder bajar impuestos y a su vez mantener digamos, el nivel de actividad y el superávit fiscal? Y entonces, bueno, no es sencillo el desafío que se plantea el gobierno de mantener superávit fiscal y a su vez tratar de que la economía crezca. La economía hasta ahora ha recuperado lo que había caído, pero para crecer necesita inversión, y la inversión necesita un contexto de mayor seguridad jurídica que la que tenemos hoy y un contexto de menor grieta, ¿no? Entonces los gobiernos, como están siempre pensando en el tema electoral, apuestan a la grieta, pero la grieta en política que les rinde para los votos, me parece que no rinde para darle tranquilidad a los inversores, porque no saben si esto va a perdurar en el tiempo, si estas medidas se van a poder consolidar, si el gobierno, además del ajuste fuerte que ha hecho del gasto, va a conseguir los consensos para poder hacer reformas estructurales, y esta puja que ha habido con los gobernadores, no terminás de entender si es una puja transitoria como consecuencia del proceso electoral, o es una puja que puede perdurar más allá del proceso electoral, y en ese caso complica la reforma estructural. Así que los desafíos todavía son muchos. Esto no quiere decir que uno no tenga que reconocer que la inflación ha desacelerado, que algunas variables macro o muchas variables macro han mejorado, pero la microeconomía está complicada. Eh, Sin dudas que estamos en un cambio, el tema de la baja de los gastos y demás, y de mantener esta estabilidad
¿Esta estabilidad está segura más allá de que se pueda llegar a tener algún sobresalto normal, nada raro, digamos, que es parte del proceso? Pero hay muchos que dicen que después de las elecciones esto va a cambiar, que se puede disparar, que es solamente una bomba de tiempo, que cualquier momento puede explotar. ¿Están así o es simplemente los opositores que buscan, digamos, hacerle tener miedo a parte de la población? Bueno, de nuevo, frente a un proceso electoral, uno tiene que tratar de tamizar tanto lo que dicen los opositores como lo que dice el gobierno, ¿no? Porque el relato en Argentina yo creo que es lo más, no es que es utilizado, se abusa con el relato y todo trata de tener un relato propio. Y hay a veces pocos datos y mucho relato. Yo creo que la situación no es sencilla desde lo social. Lo que sí este gobierno ha demostrado es tener un alto consenso de una porción importante de la sociedad que se había hartado del modelo anterior. Ahora los argentinos, y de nuevo esto también sería para que lo estudien, lo vean con un sociólogo, pero los argentinos tenemos un comportamiento muy pendular, muy ligado al bolsillo, y cuando el argentino en el bolsillo le va bien, acepta muchas cosas que cuando en el bolsillo no le va tan bien las rechaza, ¿no? Y podríamos decir desde tipos de gobierno, ideologías, hasta el tamaño del Estado. O sea, aceptamos privatizaciones, después a los años aceptamos la estatización de lo que habíamos privatizado, ahora aceptamos una visión de nuevo más vinculada al liberal. Entonces digo, el argentino está muy vinculado al bolsillo. La mayor preocupación que tenían los argentinos, y era así porque era una máquina general pobre, y que creo que lo hemos hablado con ustedes, era la inflación. La inflación del gobierno de Alberto Fernández fue devastadora para la gente, y la gente entonces, a cambio de que le bajen la inflación, aceptó algunas otras concesiones. Y ese tema vemos que va descendiendo, dando resultados, con lo cual la gente en algún momento va a dejar de tener como preocupación la inflación y la va a reemplazar por otra, porque la verdad que las necesidades son muchas, y probablemente la reemplace con nivel de actividad y con desempleo. Entonces digo, lo que hasta no hace mucho tiempo no era un problema, probablemente en los próximos meses lo sea. Por esta complicación que tiene la microeconomía. De nuevo, hay mucho, digo, cuando uno habla de crecimiento de la economía y ve valores del 5% o el estimador mensual de actividad económica ve que viene creciendo, hay que tener en cuenta que ese crecimiento es heterogéneo, y hay que tener en cuenta que lamentablemente no todas las empresas pueden disfrutar de esas mieles del crecimiento. Así que ahí me parece que, José, que hay un punto de debilidad en el programa, que no es propio de este programa, sino que es de todos los programas de estabilización que uno estudia a lo largo aplicado en los distintos países. Lo primero que hacen los programas de estabilización una vez que estabilizan es destruir empleo de aquellas empresas que no son competitivas, para en el paso del tiempo crearlo en los sectores donde son competitivos. En el medio tenés una brecha que el gobierno debería pensar cómo transitarla para evitar que el humor social le cambie y deje de tener el apoyo que hoy tiene a muchas de sus medidas. Bien. O sea que, sin desprendernos, la economía literalmente depende mucho de la política, de cómo funciona, cómo le va al gobierno también, y de la aceptación que tenga o no. Esto es preocupante porque justamente, como decía usted, Simonela, el gobierno ahora se va inclinando por aquellas empresas estatales, en el caso de Vialidad Nacional, que no rinden o no cumplen, ¿no?, esa función de servir y de ser productivo. Sí, ahí, bueno, de nuevo, me parece que lo que vos estás planteando es así: la economía influye en la política y la política influye en la economía, digamos, ahí hay una sinergia, un ida y vuelta, y a su vez lo social también es muy importante, ¿no? Es cierto, mucha gente sintió
y avaló la disminución de la pobreza por ingresos, no pobreza estructural, con la mejora, con la baja de la inflación. También la gente, yo creo que valoró mucho, fundamentalmente lo que menos tienen, que hayan terminado con los intermediarios de la pobreza, y eso permitió lograr una tranquilidad, por lo menos de circulación en Argentina, que habíamos perdido. Bueno, ustedes lo vivían también seguramente, pero en todas las grandes ciudades los reclamos eran todos los días, con la ciudad completamente cortada, con el centro completamente deprimido y los comercios no vendiendo. Digo, todo esto me parece que la gente lo valora. Ahora, ya está, eso ya lo valoró, ya lo aplaudió y ya se lo reconoció el gobierno, y probablemente se lo reconozca en estas elecciones. Pero después van a empezar a surgir otras necesidades que son reales y están vinculadas al nivel de actividad, están vinculadas a la educación, están vinculadas a la salud, y están vinculadas, lo que vos estás planteando, al tema de infraestructura. Lamentablemente, este gobierno, como muchos otros, tiene una visión muy unitaria de la Argentina, y entonces no entienden la realidad que pasa en el interior del país. Entonces, digamos, pensar que las rutas las va a hacer el sector privado con peaje es no conocer la extensión de rutas que hay en Argentina en sectores donde claramente no es rentable poner una casilla de peaje, pero que le tenés que poner ruta para que esa economía regional se pueda desarrollar, para que pueda transportar su producción. Entonces digo, la verdad es que esto no pasa tanto por si la ruta la hace Vialidad o la hace una empresa privada. En realidad pasa porque el que la haga, la haga bien y la haga sin corrupción. Y hemos visto que así como hay empresas estatales que son completamente ineficientes y corruptas, del otro lado también tienen muchas empresas privadas que se prestan a esos manejos de la cuestión de corrupción, y el caso Cuaderno tal vez es uno de esos. Así que por un lado tenés la causa Vialidad, que demuestra que en Vialidad existieron abusos del Estado y una corrupción altísima, y por eso está condenada incluso la expresidente. Pero por otro lado también tenés un montón de empresas privadas que tampoco han demostrado tener un bajo nivel de corrupción, por el contrario. Así que me parece que la clave es, más allá de que si es Estado chico o Estado grande, es Estado eficiente y no corrupto, y eso nos está costando a los argentinos, me da la sensación. Bueno, para cerrar y agradeciendo siempre su gentileza, licenciado, el mensaje, ¿no?, que siempre le decimos para la gente, ¿no?, que viene aguantando del comienzo de las elecciones este proceso, este cambio que también era muy necesario, ¿no? En el país no podíamos seguir tapando el sol con la mano, y hoy estamos lo que es me parece un poco más a una Argentina real, ¿no? Bueno, hoy yo creo que seguimos teniendo una Argentina con muchísimos desafíos. A mí no me gustaría ni ser pesimista de que está todo mal, ni darle un optimismo extremo de que el mes que viene mejora todo. El esfuerzo de los argentinos, lamentablemente, fundamentalmente los argentinos de trabajo, los jubilados, lo van a tener que seguir haciendo. Me parece que los argentinos le tenemos que exigir al gobierno y a los gobiernos y a la oposición también, digo, a la política, que ponga dentro de la agenda la educación. Pero la educación en serio, no la discusión del presupuesto para las universidades solamente, porque parece que la única discusión es un tema de plata siempre en Argentina, sino la calidad educativa, ¿no? Porque que la mayoría de los jóvenes no entienden lo que leen, ¿no? Que solamente un porcentaje inferior al 20% termina en el secundario sabiendo hacer las operaciones elementales de matemática, nos debe preocupar en serio, porque lo único que te da movilidad social ascendente en Argentina, y esto lo hemos probado con los que somos nietos de inmigrantes, es la educación. La educación de calidad es la que permite la movilidad social ascendente, así como el empleo privado formal es el que saca a la gente de la pobreza. Entonces me parece que lo que tenemos que exigir los argentinos es un nivel de educación adecuado para poder competir en un mundo que cada vez la tecnología y la educación tienen más peso, en exigir una reforma laboral que permita incorporar a los jóvenes al mundo del trabajo, ¿no?
y no sea una preocupación para una pyme tomar un empleado cuando lo necesita, porque después no sabe, con los vaivenes propios de la economía, qué va a pasar de acá a un año, entonces decide no tomarlo o tomarlo en negro, y eso no beneficia ni al joven, ni al empresario, ni al jubilado, porque no tiene aportantes a las cajas. Entonces, me parece que así como a la política le exigimos coherencia, a los gremios hay que pedirle también que se pongan a la altura de las circunstancias y que no solamente defiendan el trabajo de los que tienen la suerte de tenerlo, sino también la posibilidad de que se generen nuevos puestos de trabajo en Argentina.